Hola ingenieros, bienvenidos a este video del curso de medidas eléctricas y electrónicas. Soy Michel Quintero y en este video vamos a hablar de los patrones de medición. Más en particular vamos a mencionar la clasificación de dichos patrones y en dónde se deben utilizar. Antes te pido que te suscribas a este canal si quieres seguir recibiendo este tipo de material interesante, me regales un like, compartas en tus redes sociales y por supuesto activa la campanita para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones. Vamos al vídeo, comenzamos con los patrones de medición. Un patrón de medición es una unidad física de una unidad de medición, lo que quiere decir que una unidad de medición tiene una forma física que representa su valor unitario, por decirlo de alguna forma. Una unidad se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o a un fenómeno natural que incluye constantes físicas y atómicas. Esto quiere decir que el patrón puede ser establecido de manera arbitraria por cualquier persona que puede seleccionar, digamos que el metro vale esta barra de platino y punto, o puedo decir que el metro es equivalente a una distancia que va desde el polo norte hasta el centro de la Tierra, pasando por el meridiano que va a través de Inglaterra. Así que depende de qué tipo de patrones estamos hablando. Aquí traigo como ejemplo la masa. Si quieren ver otro tipo de patrones, en la lista de reproducción de este curso de medidas eléctricas que te voy a dejar al final del video, vas a poder ver esos videos en los que hablamos de los patrones de las unidades fundamentales y derivadas del sistema internacional y de los otros sistemas como el CKS. Seguimos hablando aquí de la masa. Tenemos un ejemplo. La unidad fundamental de la masa en el sistema internacional es el kilogramo y se representa con una K y una G y se define como la masa de un decímetro cúbico de agua a su temperatura de máxima densidad, que es a 4 grados centígrados. Si notamos en esta descripción, no es un patrón físico arbitrario, sino que es un fenómeno natural que incluye constantes físicas y atómicas. Estamos hablando de un volumen de agua, un decímetro cúbico de agua, y estamos hablando de unas características particulares atómicas que le dan una densidad a ese material, a ese líquido, y es llegando a una temperatura de 4 grados centígrados que a través de diversos experimentos ha demostrado que es el punto en el que el agua tiene su mayor densidad. Esta unidad se presenta a través de un patrón, la masa del kilogramo patrón internacional. Esto es un cilindro de aleaciones de platino e iridio y se encuentra en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas de Sèvres, en Francia, en París. Vamos a ver entonces ahora la clasificación de los patrones, que es lo que nos incumbe en este video. A través del tiempo se han desarrollado patrones para otras unidades de medición, tanto para las fundamentales como para algunas unidades mecánicas y eléctricas derivadas. Hay diferentes tipos de patrones de medición, clasificados por su función y aplicación, y los vamos a dividir o agrupar en las siguientes categorías. Primero están los patrones internacionales. Por ahora solamente voy a listarlos. En breve comenzamos a describirlos uno por uno. También tenemos los patrones primarios, patrones secundarios y los patrones de trabajo. Vamos uno por uno. Comenzamos con los patrones internacionales. Se definen primero que todo a través de acuerdos internacionales. Es decir, si nosotros queremos definir el patrón del metro, si no existiera el patrón del metro o el patrón del amperio, y nosotros quisiéramos definir el patrón del amperio a nivel mundial, tiene que haber un acuerdo internacional, generalmente a través de una reunión en donde están científicos de todo el mundo y técnicos de todo el mundo para poder determinar un patrón físico que pueda representar a la unidad que nosotros queremos estandarizar. En este caso estamos hablando del amperio, pero podría ser cualquier otra unidad de cualquier magnitud mecánica, física, eléctrica, electrónica, magnética. Representan ciertas unidades de medida con la mayor exactitud que permite la tecnología de producción y medición. Si nosotros queremos ver el patrón más exacto de una unidad de medida en particular,
debemos irnos a los patrones internacionales porque nos garantizan la mayor exactitud, tienen la mejor tecnología de producción y la mejor tecnología de medición para poder establecer un patrón internacional o universal. Estos patrones se evalúan y verifican periódicamente con mediciones absolutas en términos de las unidades fundamentales. Lo que quiere decir que si el patrón no es para una unidad fundamental como la masa, como el kilogramo, como el segundo, usualmente se tienen que hacer mediciones del patrón derivado que estamos tomando. Hablemos de que estemos considerando la intensidad de campo eléctrico. Su patrón o su unidad de medida no es una medida cuya unidad sea fundamental. Depende de otras unidades fundamentales. Entonces se hace la medición de la intensidad de campo eléctrico y luego se convierte en sus unidades fundamentales y se compara con los patrones de las unidades fundamentales para verificar de manera periódica si estos patrones están cumpliendo con la rigurosidad necesaria. Estos patrones internacionales se encuentran en la misma Oficina Internacional de Pesas y Medidas que está en Francia. Si no saben por qué está en Francia, les invito a ver la lista de reproducción de este curso de medidas eléctricas, en donde hay un video en el cual mencionamos cuál fue la conferencia que estableció la primera reunión de identificación del Sistema Internacional de Medidas y Pesas y en dónde se dio. Ahí les voy adelantando que se dio en Francia. No están disponibles como instrumentos de medición de uso ordinario o para propósitos de comparación o calibración. Sencillamente es un estándar internacional que todos los demás patrones que vamos a describir a continuación tienen que cumplir. Segundo tipo de patrones o segunda categoría, patrones primarios o patrones básicos. Estos patrones se encuentran en los laboratorios de patrones nacionales en diferentes partes del mundo. Colombia tiene su propio laboratorio de patrones. En Estados Unidos, el responsable, vamos a mencionar en 3 países importantes. El responsable en Estados Unidos es el National Bureau of Standards o la NBS, que se encuentra en Washington. En Inglaterra o Gran Bretaña se encuentra el National Physical Laboratory, NPL, y en Alemania tenemos el más antiguo del mundo, no hablo alemán, pero trataré de pronunciarlo, Physikalisch-Technische Reichsanstalt, o algo así. Continuamos con los patrones primarios, y los patrones primarios representan unidades fundamentales y algunas de las unidades mecánicas y eléctricas derivadas se calibran independientemente por medio de mediciones absolutas en cada uno de los laboratorios nacionales. Este párrafo nos dice que los patrones primarios van a representar siempre las unidades fundamentales y algunas de las mecánicas y eléctricas derivadas. Y usualmente tienen que garantizar que siguen el patrón internacional. Listo. Los resultados de estas mediciones se comparan entre sí, con lo cual se obtiene una representación promedio mundial para el patrón primario. Es decir, si todos los laboratorios nacionales del mundo tienen su patrón primario, cada uno debe realizar mediciones absolutas para poder entre ellos compararse y sacar un promedio y determinar cuál es el patrón primario que cada país debe tener en sus laboratorios nacionales, obviamente considerando el patrón internacional, que es la norma por encima de todo. Los patrones primarios no están disponibles para usarse fuera de laboratorios nacionales y tienen una funcionalidad muy particular, y es que son la verificación y la calibración de los patrones secundarios. No se utilizan para calibrar instrumentos, se utilizan para hacer verificación y calibración de patrones secundarios. ¿Qué son patrones secundarios? Vamos a verlos. Los patrones secundarios son los patrones básicos de referencia usados ya no en laboratorios nacionales, sino en laboratorios industriales de medición. Se conservan en la industria particular que se encuentre interesada y se verifican de manera local con otros patrones de referencia en el área, es decir, con otras industrias que manejen el mismo tipo de patrones.
El mantenimiento y calibración de estos patrones recae sobre el laboratorio industrial. Este tipo de patrones sí son los que se usan para calibrar instrumentos. Si necesitamos calibrar un instrumento y necesitamos ir a un laboratorio, pagarle al laboratorio para que nos haga la revisión y calibración del instrumento, se hace a través de laboratorios que cuenten con patrones secundarios. Y obviamente el mantenimiento y la calibración de esos patrones dependerá de ese laboratorio industrial. Los patrones secundarios no van a mantenerse calibrados entre ellos todo el tiempo, sino que son enviados periódicamente a los laboratorios nacionales para su calibración y comparación con los patrones primarios. Entonces vemos una cadena. Está el internacional, que se pacta a través de un acuerdo internacional con la mejor exactitud posible, con la mejor tecnología. Están los nacionales o los primarios, que se encuentran en laboratorios nacionales que generan promedios entre todos los países y se comparan contra el patrón internacional. Tercero, tenemos los patrones secundarios, que son los que usan las industrias para calibrar instrumentos y generalmente o periódicamente deben enviarse a los laboratorios nacionales para que sean calibrados con los patrones primarios. Luego de que pasan de la revisión periódica en el laboratorio nacional, son devueltos al usuario industrial con un certificado del valor de medición en términos del patrón primario. Aquí se refieren al porcentaje de exactitud que manejan este patrón secundario con respecto al patrón primario del laboratorio nacional. Y también tenemos los patrones de trabajo, es la cuarta categoría. Esto es como lo más coloquial, podríamos decirlo así. Los patrones de trabajo son las herramientas principales en un laboratorio de mediciones. Son útiles para verificar y calibrar la exactitud y comportamiento de las mediciones efectuadas en las aplicaciones industriales. Un ejemplo, si un fabricante de resistencias de precisión podría llegar a usar una resistencia patrón o patrón de trabajo en el departamento de control de calidad para poder verificar su equipo de prueba. En este caso, lo que se está verificando es que las mediciones efectuadas estén dentro de los límites requeridos de exactitud. Pero volvemos a que este patrón de trabajo tiene que calibrarse con el patrón secundario, el secundario a su vez con el nacional y el nacional con el internacional. Finalizando todo este tema de la clasificación de patrones, quiero dar una introducción al próximo video. En las mediciones eléctricas y electrónicas interesan los patrones de medición eléctricos y magnéticos. De hecho, es lo más importante para nosotros que estamos estudiando carreras afines con la electricidad. Las unidades eléctricas pueden generarse a partir de las unidades básicas de longitud, masa y tiempo, y ya lo vimos en un video anterior. Los laboratorios nacionales efectúan mediciones relacionando las unidades eléctricas derivadas con unidades fundamentales, lo que decíamos con las internacionales. Se tienen las unidades derivadas o las eléctricas derivadas y se sabe a qué equivale desglosándolas en sus unidades fundamentales, y entonces los laboratorios nacionales pueden hacer una medición absoluta en la cantidad derivada o la unidad derivada, se desglosa en todas sus unidades fundamentales y se compara con el patrón de medida primario o nacional de esas unidades fundamentales. Y en el próximo video daremos una descripción más detallada de las unidades fundamentales para luego sí poder analizar las unidades derivadas eléctricas y magnéticas, que son las que más nos interesan a nosotros. Si este video te ha gustado, suscríbete a mi canal, compártelo, regálame un like y no te olvides de activar las notificaciones. Así no te vas a perder el próximo video de este curso o de los otros cursos que estamos trabajando. Hasta pronto, ingenieros.